Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud. Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Salud. Yo soy Estrella Redondo y el día de hoy contamos con la presencia de los maravillosos doctores Mario Nutis y Anuar Monroy. También contamos con un invitado especial, nada más y nada menos que el doctor Fran Francescini. Doctores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, Estrella. Qué bueno, me da mucho gusto. Y saben que allá en casita, y yo tengo mucho la duda sobre este tema que es importantísimo, es el dolor pélvico y abdominal. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre este tema en cada una de sus áreas? ¿Cómo lo han visto desarrollándose? Sí, Estrella, es un tema definitivamente muy común que se ve en la consulta de cada día. Puede presentarse a cualquier edad, desde niños lo manifiestan con un llanto, ya a medida que vamos creciendo, pues obviamente el dolor lo va a describir el paciente y es la infinidad, hay muchos diagnósticos posibles de acuerdo al tipo de dolor, el lugar del dolor, a qué se asocia el dolor. Entonces son muchos criterios que tenemos que tomar en cuenta para ver un paciente con dolor abdominal pélvico. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con el doctor Monroy, ¿verdad? Hablando de dolor pélvico, pues es una gran gama de diagnósticos, ¿verdad? Siempre que me preguntan ese tema de dolor pélvico, me gusta hablar de endometriosis, ¿verdad? Que es una de mis especialidades en dolor pélvico. Para las personas que no saben qué es endometriosis, es cuando algo muy común, ¿verdad? Cuando cuando las mujeres tienen su regla y generalmente se quejan de un dolor muy severo, ¿verdad? Sí, yo entiendo que la mujer va a tener dolores cólicos, pero cuando hay endometriosis, generalmente estos dolores son incapacitantes, ¿verdad? Generalmente la paciente dice que deja de ir al trabajo, se queda en la cama los primeros días de su regla, o falta el trabajo, o se va, ya en casos muy severos, se va a emergencias, ¿verdad? Como lo que estabas diciendo. O sea, a veces esos dolores son tan intensos, los cólicos, que la hacen hacer a urgencias. Inclusive este tipo de dolor puede ser a veces algo ya de parte del paciente, ¿verdad? Lo ven como algo común y dicen, no, es que a mí siempre me da este dolor y se acostumbran. Me tomo esta tal medicina y viven con él, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, hay que ver si es un dolor agudo o crónico. Entonces aquí ya es cuando se hace la diferencia si está bien tomar medicina o sí, debe ser evaluado por un cirujano o un ginecólogo para ver que no sea algo muy severo, ¿verdad? Una torsión de ovario, o qué nos podrías decir, por ejemplo, de una infección pélvica. Sí, la enfermedad pélvica inflamatoria, uno de los diagnósticos más comunes que nosotros presentamos en la obstetricia y ginecología. Las pacientes presentan con dolor moderado a severo y es normalmente causado por enfermedades de transmisión sexual. Eso es más comúnmente que lo veamos en pacientes de edad reproductiva. Y es un dolor pélvico muy severo que causa, se pueden presentar con fiebre, se pueden presentar con escalofríos, náusea, vómito, descarga vaginal que huela feo. Si ese es el caso, pues le recomendamos que siempre busque ayuda de su doctor, que haga cita o que vaya al departamento de emergencias para tratarse de esa enfermedad porque puede tener secuelas muy, muy serias. Y acabas de mencionar algo muy, muy interesante y paciente de decirle que vayas a urgencias. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para explicarle a nuestros pacientes en qué momento cuáles son los síntomas o signos de alerta o que este dolor es un dolor severo, que si no me atiendo puede complicarse y terminar inclusive hasta con la muerte. Pero no sé si tengamos tiempo. Sí tienes razón, ¿verdad, Lalo? Estamos hablando, por ejemplo, vamos a poner la apendicitis, ¿verdad? Que se inflama el apéndice. Claro que esos son dolores que van progresando y nomás tenemos hasta 8 horas ya para evaluar bien al paciente y un cirujano general para hacer una apendectomía, si no hace una ruptura del apéndice y se infecta todo el abdomen y como tú dijiste, ¿verdad? Puede llegar a la muerte.
dolor de endometriosis, pues sí puede esperar. O sea, ya tenemos que ver qué tipo de dolor y qué tipo de diagnóstico tiene la paciente, ¿verdad? Si tiene un dolor crónico, pues claro que a lo mejor ir a la emergencias cada ratito, pues le van a salir con el mismo diagnóstico. Pero si es un dolor agudo, como por ejemplo una infección, ahí sí es importante también ir rápidamente, ¿verdad? Porque hasta estéril pueden quedar los pacientes. Exacto. Así es, y bueno, un tema importantísimo que seguiremos viendo a continuación. No se vayan y sigan viendo este tema. Y ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Salud. Y doctores, nos quedamos en este tema tan importante en los momentos en que ya es necesario ir a checarse, ya que están presentándose estos signos de alerta. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué le recomiendan a las mujeres en qué momento visitar al médico? Bueno, pues puede ser tanto hombre como mujer, pero hablando específicamente de mujer, bueno, yo creo que primero tenemos que hablar de lo que es un abdomen agudo. La definición de abdomen agudo es un cuadro en el cual se tiene que atender inmediatamente porque las complicaciones pueden ser severas y mortales, inclusive terminar con la muerte por producir una infección muy severa y eso termina en sepsis y el paciente se complica y puede morir. Entonces, estos signos es un dolor abdominal severo en el cual al tocarse el paciente no va a tolerar inclusive ni que toquen y al momento de liberar la palpación puede ocasionar un dolor también más severo, puede asociarse con náuseas, fiebre, vómito. El paciente va a batallar para moverse, no va a querer caminar. Esos son los datos que hay que ponerle mucha atención y decidir, ¿sabes qué? Hay que irnos a urgencia. Ahora, aprovechar aquí a los doctores, que tenemos, doctor Nutis, doctor Frank, en la mujer, yo creo que podemos tener varios ejemplos de un dolor abdominal severo, agudo, que puede ocasionar una peritonitis, doctor Frank. Claro. En el caso de la mujer específicamente, tenemos un tipo de dolor que se presenta en la parte inferior abdominal o la parte pélvica. Uno de los ejemplos puede ser la torsión de ovario. Normalmente se presenta con náusea, vómito, fiebre. También se puede presentar con elevación de las células blancas. Y normalmente es un dolor agudo, ya puede ser unilateral, en el lado izquierdo o derecho. Las mujeres también pueden presentar dolor al tener relaciones sexuales.
Si ese es el caso de que el dolor se presente de manera severa y de un momento hacia otro, mi recomendación es que busquen ayuda médica, porque esto puede llevar a incluso la pérdida del ovario, porque el ovario básicamente no le llega sangre cuando se tuerce. So, la única manera de destorcerlo es ir al hospital y hacerle cirugía para que ocurra eso. Pues mira, Lalo, lo siento, tenemos 2 ginecólogos y médico familiar uno, entonces hablando en el caso de la mujer, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Hay que descartar un embarazo, ¿verdad? Hay que recordar que el embarazo ectópico o el embarazo fuera de la matriz es algo que también puede causar la muerte. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que el embrión o el huevito se implanta en el tubo, no en la matriz. El tubo empieza a crecer de grosor, empieza a causar dolor, empieza a causar sangrado y una ruptura del tubo de ovario, de un embarazo ectópico. Estas pacientes llegan a emergencias, Lalo, con una hemoglobina o con sangre menos de la mitad, ¿verdad? Puede ser una muerte instantánea porque llegan al cuarto de cirugía y la cirugía es una emergencia. A veces se pierde el tubo porque pues está sangrando y hay que salvar a la paciente. Entonces sí es importante, ¿verdad?, ver que los síntomas de alarma, como dijiste, es un dolor del cual se está aumentando, ¿verdad?, que les está causando náusea, vómito, desmayo, taquicardia o frecuencia rápida del corazón. Entonces eso es algo, me imagino que cualquier persona con un dolor va a saber cuándo va a ir a emergencias, ¿verdad? Pero queremos decir que muchos de estos casos de dolor pélvico abdominal pueden causar la muerte. Sí, claro. Yo tuve una paciente inclusive donde empezó con un dolor abdominal epigástrico, después va hacia cuadrante inferior derecho, y era un diagnóstico claro clínico de apendicitis. Pero esta paciente dijo, no, al rato se me pasa, no pasa nada, con un tecito, y al momento de que la revisó, pues obviamente un cuadro de peritonitis ya por secundaria, una apendicitis. Wow, doctores, muchas gracias por su comentario. Allá en casita vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Salud. Y doctores, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa en el momento que una persona ha dejado este tipo de dolor ya por días, incluso meses, y no dudo que hasta años? ¿Ustedes qué nos pueden comentar de esto? Sí, también es algo muy común que se ve en la consulta.
Uno de los problemas más comunes es el famoso síndrome de colon irritable o vulgarmente conocido como la colitis. Es algo que cada vez se ve más común. ¿Por qué? Porque está asociado mucho a estrés, y ¿quién no está estresado ahora? Está mucho asociado a una mala alimentación, falta en fibra, falta de ejercicio, falta de la ingesta de líquidos, sobre todo agua. Entonces, y esto se va haciendo un problema cada vez más grande, y a veces el paciente ya llega cuando ya no aguanta este dolor. Y esto es un diagnóstico clínico, por lo cual tenemos que nosotros descartar cualquier otra patología, otro problema que exista también en el abdomen. Puede haber problemas de divertículos, puede hacer un estreñimiento, inclusive la colitis se puede asociar a un estreñimiento o a diarrea, o se puede alternar. Pero este es un dolor que es algo muy común, pero yo a veces, sobre todo en mujeres, volviendo a la endometriosis, es otro problema también muy común. A veces me llegan a mí pacientes, no me puedo embarazar, y tengo este dolor, y les afecta su día. Sí, mira, es común, ¿verdad?, que estos pacientes con dolor pélvico crónico, que se dice un dolor crónico, para volver otra vez a las definiciones, ¿verdad? Un dolor crónico se supone en ginecología es un dolor que tienen por más de 6 meses. Ya es un dolor crónico, ¿verdad? No es un dolor agudo. No es bien común, ¿verdad?, estas pacientes que tienen endometriosis que sean también diagnosticadas con síndrome de colon irritable, ¿verdad? Incluso son pacientes que tienen la colonoscopía, ¿verdad?, y no les encuentran nada, pero tienen el diagnóstico de exclusión, que así se dice, ¿verdad?, pues tienen el colon irritable, ¿verdad?, porque la endometriosis no la vamos a ver hasta que la paciente no tiene la cirugía. Entonces, hablar de dolor, yo creo por eso nos quedamos hablando de dolor pélvico y abdomen en este show todo este tiempo, porque es inmensamente grande los diagnósticos, los síntomas, hombre, mujer, ¿verdad? Entonces, aquí volviendo al dolor crónico, la endometriosis es algo que son mujeres que sufren de infertilidad, de dolor en la regla, años, de ir a la emergencia es muy seguido, pero también podemos hablar, por ejemplo, de síndrome poliquístico, ¿verdad? Sí, el síndrome poliquístico es otra enfermedad bastante común que se presenta en nuestra población. Normalmente se caracteriza por ciclos donde las mujeres no ovulan, que pierden meses de no ovular, además de otros síntomas como desarrollan pelo facial, la voz se le pone más gruesa. Si ese es el caso, pues siempre recomendamos que busquen ayuda. Y también se puede presentar con dolor pélvico, ya sea unilateral o bilateral, que son quistes que se hacen en los ovarios, que son como masas llenas de agua, que causan mucho dolor pélvico, especialmente cuando ovulan. Y ahorita que está hablando de ese tema, ahí me llegan pacientes que van con el ginecólogo y me regresan con metformina. Y me dicen, oiga, el doctor no me explicó y me puso con metformina. Sí, y luego piensa que tienen diabetes, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, eso es uno de los tratamientos más comunes para el síndrome de ovario poliquístico, ya que de cierta manera ayuda a regular las hormonas junto con otros medicamentos que el doctor Nutis puede mencionar. Sí, pues mira, la metformina es común porque estos pacientes tienen lo que se llama síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces empiezan a tener resistencia a la insulina. Entonces damos metformina para la resistencia a la insulina. No nada más eso, ¿verdad? También se ha visto que pacientes que tienen problemas de ovulación se les da la medicina, el Clomid, que es una medicina para ayudarlas a ovular, y la metformina, las dos medicinas juntas se ha visto que tienen más posibilidades de ovular y quedar embarazadas. Entonces sí, me gustaría, yo creo, mira, vamos a otro corte, pero podemos hablar de los tratamientos. Perfecto, me parece Así bien. es. Doctor Mario, gracias. No se vayan allá en casita y regresamos. Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor.
Andrés Boadella, pediatra. Y ya estamos de regreso con este tema tan importante que es el dolor pélvico y abdominal. Y bueno, doctores, en el momento en que ya ha pasado todos estos dolores crónicos, síntomas, ¿qué tratamientos recomiendan para las personas que sufren de todo este tipo de dolores? Sí, maestra, pues primeramente lo que se recomienda por cualquier doctor es no autorrecetarse, no tomar la receta del vecino, de la amiga, porque a veces al hacer esto una medicina puede ocasionar otros problemas aparte del que ya tenemos. Puede terminar, por ejemplo, un antibiótico puede terminar ocasionando una resistencia que al rato cuando tenga una verdadera infección ya el antibiótico ya no va a funcionar, o un tratamiento de dolor con un antiinflamatorio ocasionar otros problemas como elevar la presión, como problemas de tubo digestivo sangrados. Entonces lo primero es realmente acudir con su médico. El ejercicio siempre, pues obviamente la dieta siempre va a ser muy importante. Otros factores que tenemos que tomar en cuenta es, pues bueno, mujer, hombre, siempre va a haber diferencias, pero cuando estamos hablando de una mujer, a veces es muy, sobre todo en la edad reproductiva, cuando me llegan este tipo de pacientes, pues yo tengo que descartar un embarazo. O, por ejemplo, me ha tocado también pacientes que llegan conmigo y no me puedo embarazar, y tengo este dolor. Entonces ahí es cuando, bueno, tengo que acudir aquí con mis colegas, a Mario y Dr. Frank. No sé qué me pueden decir acerca de eso. Sí, mira, yo creo que es importante ver también, regresando, ¿verdad? Si es un dolor agudo o crónico, ¿qué es tratamiento médico? ¿Con qué trato con medicinas? ¿Y qué tratamiento es quirúrgico? Es importante porque sí, o sea, el tratamiento médico, las pastillas, los analgésicos pueden alargar el dolor, por así decirlo, y entonces hacerlo más peligroso si no se trata quirúrgicamente. Entonces yo creo que primeramente va a ser importante decir si es por cirugía o si es por medicina. Correcto. Aunque sea un dolor crónico, también puede ser por cirugía al final de cuentas, ¿verdad? Porque también puede causar problemas de fertilidad u otros problemas si no se trata quirúrgicamente, como en el caso de la endometriosis, ¿verdad? Si no se quita esa inflamación, al final de cuentas, por cirugía, puede causar problemas en los tubos, infertilidad, dolor al hacer del baño, urgencia urinaria, dolor al tener relaciones, o sea, te puedo decir muchos síntomas. Entonces, desde mi punto de vista, yo quisiera nada más ver si es un dolor agudo crónico, si lo trato con medicina o quirúrgico o los dos. Sí, y volviendo al tema de la enfermedad pélvica inflamatoria, así como mencionó el doctor Monroy, es muy importante que los pacientes no se autorreceten. Y como el doctor aquí mencionó, el tratamiento siempre va a depender de si la mujer está embarazada o no embarazada. Y ya sea para la enfermedad pélvica inflamatoria o cualquier otra infección en el cuerpo, si el doctor te da un curso de antibióticos, siempre es bien importante que ese curso de antibióticos se termine completamente, así sea que ya al día número 5 te sientas bien o no.
porque luego ahí vienen la resistencia a antibióticos por las bacterias y la infección luego puede ser mucho peor. Así es, eso es sumamente importante que a veces se nos olvida inclusive hasta mencionárselo a los pacientes y muchas veces ellos asumen, ya estoy bien, ya para qué lo termino y lo suspenden. O ya sea algún amigo o algún familiar que le dio más o menos la misma enfermedad, piensan que con el mismo tratamiento que se le dio a esa persona funciona para ellos, cuando a veces no es así. Claro, y también quiero mencionar, Estrella, también que no esperarse también a tener un problema, un dolor para ir a su médico. También existe lo que mencionamos en nuestro caso es referir al gastroenterólogo para su colonoscopía, para su endoscopía, que a veces son sumamente importantes, inclusive la colonoscopía de una manera preventiva y el Papá Nicolau. Sí, también, pero me gustaría también comentar, ¿verdad?, que estamos en la frontera, o sea, es muy fácil para algunos pacientes ir a una farmacia, tener una consulta rápida en una farmacia y darle la receta de medicina, ¿verdad? Vienen para acá, damos otra medicina, entonces se hace resistente la bacteria. Entonces sí es importante que el paciente siga las indicaciones de sus médicos, eso es lo más importante. Así es, doctores, muchas gracias. Entonces allá en casa ya saben, es muy importante, número 1, no diagnosticarse y número 2, ni tampoco autorrecetarse. Entonces, doctores, muchas gracias por estar aquí, doctor Mario, doctor Anuar y sobre todo doctor Frank, que es nuestro invitado especial, gracias por su asistencia. Y pues nos vemos allá en casita hasta el siguiente episodio para que ustedes puedan saber y seguir informándose de todo lo que tenemos para aquí en hablarles de Hablemos de Salud. Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud.